El lado oscuro del Black Friday. El Black Friday, celebrado el día después de Acción de Gracias, es conocido en todo el mundo como una jornada de compras frenéticas, descuentos irresistibles y largas filas frente a las tiendas. Sin embargo, detrás de los brillantes escaparates y las ofertas que parecen sacadas de un sueño, existen oscuros relatos que han convertido este día en una fecha rodeada de misterio y, para algunos, hasta de superstición. La tradición del Black Friday tiene sus raíces en la década de los 60 en Filadelfia, cuando la policía comenzó a usar este término para describir el caos que inundaba la ciudad tras el Día de Acción de Gracias. Con miles de compradores llenando las calles y los estadios abarrotados por un famoso partido de fútbol americano, la jornada era, para los oficiales, un viernes negro de tráfico, disturbios y agotamiento. Pero, según algunas leyendas, los orígenes del Black Friday se remontan mucho más atrás y están ligados a eventos mucho más oscuros. Algunos historiadores y contadores de leyendas apuntan a una versión más macabra del término Black Friday. Según esta versión, el término proviene de una crisis financiera ocurrida en 1869, cuando dos especuladores intentaron acaparar el mercado del oro, lo que llevó al colapso de la economía estadounidense en un fatídico Viernes Negro. Aquella tragedia económica marcó no solo la vida de los inversores, sino también la de miles de familias que perdieron todo, alimentando relatos de desgracias y espíritus atormentados. De acuerdo con la leyenda, los dos hombres responsables, Jay Gould y James Fisk, habrían sido maldecidos por aquellos que perdieron sus fortunas. Se dice que sus sombras aún merodean los lugares donde se sellaron aquellos acuerdos y que su presencia puede sentirse cada año durante el Black Friday, especialmente en las zonas más comerciales de Nueva York. Con el paso de los años, el Black Friday se transformó en un evento masivo, pero este crecimiento también trajo consigo relatos de codicia y tragedia. En muchas partes de Estados Unidos, las historias de accidentes y conflictos durante este día han dado lugar a la superstición de que el Black Friday no solo es un día de ofertas, sino también una fecha en la que los excesos pueden desencadenar eventos paranormales. En particular, se cuentan historias de tiendas embrujadas donde los objetos parecen moverse solos, especialmente en la víspera del Black Friday. En un conocido centro comercial de Chicago, se rumorea que una anciana aparece cada año en las primeras horas del viernes, merodeando entre los estantes en busca de un juguete que nunca encuentra. Según la leyenda, esta mujer habría perdido a su hijo durante un tumulto de compras en los años 80, y desde entonces su espíritu regresa cada año para buscar un regalo que nunca pudo entregar. Otra leyenda popular relacionada con el Black Friday es la llamada Noche de las Sombras. Se dice que, en las horas previas a la apertura de las tiendas, las largas filas de compradores atraen algo más que consumidores ansiosos. En algunos pueblos pequeños de Nueva Inglaterra, las personas aseguran haber visto figuras oscuras que se mezclan con las multitudes. Estas sombras, según los relatos, no son compradores, sino manifestaciones de la avaricia colectiva que impregna el ambiente. En un caso famoso ocurrido en Maine en 1997, un grupo de personas afirmó que, mientras esperaban la apertura de una tienda, vieron una sombra alargada deslizarse entre ellos. Aunque al principio pensaron que se trataba de un truco de la luz, pronto comenzaron a escuchar susurros que parecían provenir de la propia oscuridad. Los testigos afirmaron que, al entrar a la tienda, varios objetos cayeron de los estantes sin motivo aparente, y uno de ellos juró sentir una mano fría sobre su hombro, aunque no había nadie detrás de él. Quizás la leyenda más famosa relacionada con el Black Friday sea la del llamado espectro de los descuentos eternos. Según este relato, un comerciante de principios del siglo XX habría hecho un pacto oscuro para garantizar el éxito de sus ventas. Desde entonces,
Algunos empleados de grandes almacenes han reportado ver a un hombre vestido con ropa de época, recorriendo los pasillos y observando los puntos de venta. El Black Friday, a pesar de ser un día de ofertas y celebraciones comerciales, también nos recuerda que detrás de las tradiciones modernas a menudo se esconden historias cargadas de simbolismo y misterio. Para muchos es una fecha para aprovechar descuentos, pero para otros, las leyendas que la rodean son un recordatorio de los peligros de la avaricia y la naturaleza humana. Entonces, la próxima vez que participes en la fiebre del Black Friday, tal vez valga la pena mirar a tu alrededor. ¿Son realmente compradores los que te rodean? ¿O acaso hay algo más acechando entre las multitudes, alimentándose de la energía de un día que mezcla lo mundano con lo misterioso? Quizás, entre las sombras de las tiendas y los pasillos, los ecos del pasado aún susurran, recordándonos que incluso el consumismo tiene un lado oscuro.